la necesidad que el hombre tiene de Dios. Es importante que veamos, vamos a abrir nuestra Biblia rapidito en Isaías 48, 18 y 19. Isaías 48, 18 y 19. Gracias le damos a Dios porque Él es bien bueno, ¿verdad? La necesidad que el hombre tiene de Dios. Dice así, Isaías 48, 18 y 19. Dice, dice ahí, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia, dice Jehová. Dice, hoy si hubieras puesto atención, si hubieras sido cuidadoso, si hubieras sido diligente, si hubieras atendido a lo que te estaba yo diciendo, que era por tu bien, no estuvieras padeciendo, no estuvieras sufriendo. Si hubieras atendido a mi llamado, dice el Señor, a todo lo que te he estado hablando, si hubieras puesto atención, otra cosa sería. Fíjate, tenemos que entender que la vida del hombre natural, como usted y como yo, está llena de necesidades que tienen que ser solventadas. ¿Por qué? Porque de lo contrario no va a poder vivir. Lamentablemente por la desobediencia se tiene que trabajar y ganarte las cosas con el sudor de tu frente. La necesidad, por ejemplo, tenemos necesidades, los humanos, tenemos la necesidad, por decir, muchas necesidades. De tener un techo, la necesidad de comer, tenemos la necesidad de beber, la necesidad de superarnos, ¿sí? La necesidad de respirar. Tenemos la necesidad de sentirnos amados y amar. Y así, fíjense que todas las necesidades de que el ser humano necesita, así sucesivamente podríamos citar las diferentes necesidades que tiene el ser humano. Pero las más relevantes, las más de la prioridad, las más relevantes son las espirituales. Porque las materiales todo se esfuma. Y la espiritual no va a tener esa necesidad existente. Las necesidades que tiene el hombre. Pero las más relevantes son las espirituales. Aquellas que determinan su destino a la eternidad. Aquello que decide o hago el bien o hago el mal. ¿Sí? O dejo de hacer lo bueno o dejo de hacer lo malo. O sigo tomando o dejo de tomar. Sigo fumando o dejo de fumar. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender, vamos a ver aquí tres necesidades en la vida del hombre. ¿Sí? Acuérdense, la necesidad de Dios, la necesidad que el hombre tiene de Dios. Todo ser humano, olvidándonos de religiones, olvidándonos de representantes como el Papa, como el pastor, como el cura, el sacerdote, como el evangelista, como el profeta. Independientemente de todos ellos, ¿sí? La necesidad que el hombre tiene de Dios en su corazón. Número 1, vamos a ver la necesidad de su misericordia en nuestra vida. Yo aquí en este estudio estaba yo checando y tenemos que ver, mire, ponga atención, la necesidad de su misericordia en nuestra vida. Escríbale ahí si está escribiendo. Quiero decirte un poquito qué es la misericordia en el sentido espiritual. La misericordia significa que representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos en virtud de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Sí? La misericordia nos muestra la misericordia Dios al perdonar nuestros pecados, por más horribles, por más asquerosos que hayan sido. Si nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor, Él nos perdona. El ser humano no te perdona. Es muy difícil. El ser humano siempre en un problema o discusión te saca algo que según ya te había pedido perdón y ya no íbamos a recordar. ¿Sí me entienden?
Entonces nos muestra la misericordia de Dios, nos muestra que Él nos perdona nuestros pecados y nos ayuda a regresar para estar en la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que hemos leído que Dios hizo al hombre recto, pero cada uno buscó sus propias desviaciones? Entonces volvemos otra vez a la rectitud que Dios quiere el corazón. Dios quiere que seamos perfectos. ¿En qué aspecto? En que tú entiendas que como ser humano tienes que amar a Dios. Muchos dicen, es que tenemos que ser perfectos y santos. Y la gente natural de allá de afuera no percibe las cosas que son del Espíritu. Y dicen, me estás loco, ¿qué te pasa? Uno no puede ser santo, santo Dios. Hasta los religiosos hipócritas que me ha tocado platicar con ellos, me acusan y me dicen, no, hermano, ¿qué te pasa? Mientras que estamos en esta vida somos pecadores y no. Por naturaleza todos pecamos y todos, sí, ¿verdad? Pero usted tiene que entender ya ahora en Cristo, y que ha entendido mucha palabra, que cuando uno se arrepiente, Dios perdona nuestros pecados acá en el corazón. Pero en el cuerpo físico hay malos hábitos, ¿sí? El carácter y esas cosas. ¿Cómo se va cambiando el carácter y se quita todos esos caracteres? Pues cuando a la medida que uno va a la presencia de Dios, Dios empieza a transformar nuestro carácter. De ser impaciente como antes, es que no me gusta esto y esto así. Dios te forma carácter cuando vas con Él. ¿Qué pasa cuando un hijo se junta mucho con el papá? Va a agarrar las mismas costumbres del papá. Porque Jesús dijo, lo que va a ver al Padre, eso hago. Por eso Jesús nunca halló cosas perversas ni malas en su boca, porque nunca tuvo ese ejemplo de su Padre. Igual nosotros, si somos hijos de Dios y nos hemos arrepentido, vamos a agarrar el mismo carácter de nuestro Padre. Pero mi padre espiritual, mi Padre Dios, no está físico, ¿cómo le hago? Pues léele y conoce su carácter y vas a desear ser como Él. ¿Entendamos? ¿Estamos entendiendo? Entonces nos muestra el Señor su misericordia, que perdona nuestros pecados y nos ayuda a regresar para morar en su presencia. Usted y yo somos diseñados para ser amigos de Dios, porque enemigos éramos, pero por su misericordia nos hemos reconciliado. Y tuvo misericordia de nosotros. No la merecíamos. Yo digo, yo no merezco que Dios me perdone. Yo no merezco estar en este lugar. Pero por su misericordia me alcanzó y ahora soy esclavo por amor. ¿Verdad? Porque sé que estoy en buenas manos. Entonces, en los versículos que hemos leído anteriormente del profeta Isaías, entona un lamento que el mismo Dios hace sobre el pueblo de Israel. Entendamos, mire, desgraciadamente el pueblo de Israel, ay Dios mío, dejó ir a un tesoro enorme. Dejó ir a lo más precioso, lo más hermoso. Imagínense. Y gracias a Dios que por su misericordia el Señor se fijó con los gentiles, que no estábamos en sus planes del Señor. Pero gracias a Dios que ahora Él nos tiene en sus planes. Por eso estamos aquí. ¿Verdad? Entonces Dios hizo todo lo posible por el pueblo de Israel en hacerle el bien, pero ellos no entendieron. Pero gracias a Dios que el pueblo de Israel ahora somos nosotros que estamos entendiendo. Y por eso Dios se recrea en esa obediencia que nos estamos esforzando, que tenemos dificultades, que batallamos, claro, pero entendamos que al lado está Dios para ayudarme. Eso es importante verlo. No lo tenemos físicamente, que quisiéramos tenerlo y abrazarlo, ¿no? Lo haríamos todo bolita al Señor. Ay, te amamos, te queremos mucho, pero ahora lo más hermoso es que si estuviera físicamente aquí, ¿verdad? ¿Con quién se iría? ¿Se va a ir a su casa? No, Señor, vete a mi casa, ya te fuiste con ella. No, a la mía, sí. Pero gracias al precioso Espíritu Santo que lo podemos tener cada uno en sus casas. Gloria a Dios por eso. Y el pueblo de Israel no iba a ser así. Donde iba Jesús, ahí iban toda la manada. Iba para acá, iban toda la manada y lo andaban buscando por allá y nada que estaba por acá. Pero ahora lo más hermoso de nosotros que tenemos los seres humanos es que ya lo podemos tener en casa, en persona, cada uno de nosotros. Y ya no irnos ahí. Tenemos que hacer un viaje a Israel para ver a Jesús. No. O un discípulo de Jesús vino aquí a México y pues vamos a donde está ese discípulo. No, bendito y sea alabado su nombre, que ya lo podemos tener en mi casa. Por eso dice un canto, la de como Zaqueo, que Zaqueo le decía, ven a mi casa y así. Y hay un canto que dice, entra en mi casa, entra en mi vida.
¿Verdad? Qué hermoso es que Jesús entre en nuestro corazón. Entonces aquí vemos que el Señor estaba haciendo un profundo dolor, diciendo: ay, Israel, si tan solo Israel hubiera atendido mis mandamientos, entonces hubiesen gozado de todo lo que yo tenía para ellos, que tengo para ellos. Y esto nos hace pensar, fíjese, que en cuanto a la necesidad que tenemos de experimentar la misericordia de Dios, algunas veces hemos pensado en lo frágiles que realmente somos. ¿A poco no? Somos muy frágiles, muy frágiles. Entonces, que realmente somos totalmente bien frágiles todos nosotros. ¿Por qué? Porque imagínense, un virus microscópico puede entrar a nosotros y tumbarnos en cama. Simplemente un accidente puede convertirse en una terrible tragedia que afecta a nuestro futuro. ¿A poco no? Un choque ya de repente inválido, un choque de repente sin un brazo. Entonces, una sola noticia puede cambiar nuestra vida y mostrar nuestra gran vulnerabilidad que cada hombre tiene. Por eso el hombre necesita que Dios tenga misericordia de su vida como la tuvo con nosotros. ¿Por qué? Porque aunque se esfuerce el hombre por sobrevivir en este terrible mundo de injusticia, porque es un terrible mundo de injusticia, hacen cosas injustas haciendo el bien uno no se mete con nadie y ya están atacándote, ¿verdad? Entonces, y sin Dios no prevalecerá ningún plan. No hay ningún propósito. Muchos dicen: mi propósito es en este año. Pero si no tienes a Dios en primer lugar, no va a funcionar. Ni por más que sea la dieta personal de porque estoy muy gorda, etcétera. Y ahora de este año, mi propósito es estar delgado, a dieta, tener carro, tener casa, tener esto, tener lo otro. Pero si no está Dios, no se logra nada. Y si se logra, es por tus propias fuerzas. Y como lo haces por tus propias fuerzas, tendrás calamidad. ¿Por qué? Porque te estás previniendo de algo que no vas a poder. Y te vas a ver con dolor de cabeza, gastritis. ¿Por qué? Porque ya te endeudaste. Porque no fue el plan de Dios tú solo. Por tu orgullo, por tu egoísmo. Dijiste: yo voy a hacer esto y lo voy a lograr. Ándale, ahí los ves. Después andan con un cabezar de dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque no estaban en los planes de Dios. El diablo te lo dio, ¿para qué? Para que te esclavizaras y para que estuvieras enfermo o enferma por estar echándote unas drogas que no te lo permitió Dios, por no esperar su bendición. ¿Verdad? Entonces, aquí Dios le dijo al pueblo de Israel: fuera entonces, Israel, tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera la arena, tu descendencia, bastantes, y los renuevos de tus entrañas, como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia, pero Dios, hasta ahí se quedó. Esta fue la primera necesidad que tenemos que ver. La segunda necesidad de conocer a Dios es importante. La necesidad de conocer a Dios. Una cosa es conocerlo de oídas y otra cosa es tenerlo en el corazón. La segunda necesidad que el hombre tiene es de conocer a Dios. Fíjate, todos nosotros los seres humanos somos su creación. Usted tiene que entender que no todos somos hijos de Dios. Porque el que está el borracho, tomado, trasnochado, ese no es hijo de Dios. Porque Dios a sus hijos así no permitiría que estuvieran. Los hijos de Dios se reconocen por una diferencia entre como la luz y tinieblas. ¿Verdad? Entonces somos creación suya y por tanto en nosotros existe una necesidad de conocer a nuestro Hacedor, nuestro Señor Jesucristo. Muchos a través de las religiones buscan la forma de conocer a la divinidad, pero ninguna de ellas lo va a lograr. Ni siquiera lo logró Israel. Ni Israel logró a través de su judaísmo, que ahorita está inclusive aquí en México. El hermano Arturo subió por ahí una foto, en la Alameda andaban esa religión de los judaísmos. Judaizantes andaban ahí repartiendo volantes. Está llegando muy seguido eso. Judaizantes, sí. Cristianos, exactamente. Entonces,
y ellos, a través de eso, de su judaísmo, ya que a estas personas al fin llegan el momento a rechazar al que realmente es el Mesías. Y fíjate, todos debemos de conocer a Dios, y la única manera es a través de Jesús, a través de Jesucristo. Vamos a leer San Juan 14, 8 y 9, por favor. Alguien se pone de pie y me lo lee. Ajá, San Juan 14, 8 y 9. Amén. ¿Qué dice? Vamos a escuchar a Noemí. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ok, muchas gracias. Fíjense lo que dice aquí. Tenemos que entender que todos nosotros debemos de conocer a Dios, y la única manera es a través de Jesús. Fíjate, Felipe le dijo, Señor, Felipe le dijo a Jesús, le dijo al Señor, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, tú como hijo, muéstranos a tu Padre y nos basta. ¿Sí? Y nos basta. Cuando en un versículo la Biblia dice, yo y el Padre, uno somos. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido. No me has conocido. Qué impresionante. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No estás viendo mi reflejo? Porque lo que yo veo a ver el Padre, eso hago, es lo mismo. Tengo su carácter, tengo su sangre, tengo todo, la atención, el amor, todo. ¿Verdad? Ahora fíjense, aquí tenemos que ver algo, que no solamente a través de Jesús podemos conocer a Dios, ya que Él es la imagen del Dios invisible. Fíjate, y es completamente imposible conocer a Dios o acercarnos a su presencia sin conocer a su Hijo. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. ¿Sí? Y las cosas y todas las cosas fueron creadas por Él. Las cosas que hay en el cielo y las que hay en la tierra, las visibles y las que no vemos, las invisibles. Sea el trono, sea dominio, sea principado, sea potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú eres una creación creada por Él y para Él, para que le alabemos y le sirvamos. No nomás en la iglesia, donde quiera que estemos, yo le alabo, porque su amor me rodea como el mar. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo, ¿qué? Me salvó y mora y está conmigo. Entonces, amado, por tanto, todos necesitamos conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque a través de Él conocemos al Padre. Número 3. La necesidad de escapar de la condenación eterna. Todos tenemos la necesidad de escapar de la condenación eterna. Ahora que ya entendimos que a través del arrepentimiento obtenemos la salvación, obtenemos el perdón, pues también es natural que queramos nosotros escapar de la condenación eterna, porque yo no quiero estar aquí, Señor. ¿Verdad? Si aquí por tu misericordia me has guardado, ahora sin tu misericordia, no, hombre, Señor, ya no estuviera ni vivo, estuviera muerto por las enfermedades que nos acarreamos en su momento. Entonces, la necesidad de escapar de la condenación eterna. Y finalmente, fíjese que la tercera necesidad que te estoy diciendo ahorita es que el hombre tiene de Dios, ¿sí? Tiene de Dios, y es salvar su propia alma. Dios quiere salvar nuestras propias almas. Aunque el hombre lucha por salvar su alma, debe comprender que ninguna obra puede ayudarnos a conseguir, ya que aunque se logre cumplir 100 mandamientos, pero con una que falte, quebranta la ley. Yo te voy a leer rapidito. Si estás anotando, anota Santiago 2:10. Y Santiago 2:10 dice así: porque cualquiera que guarda
toda la ley. ¿Qué pasó con el joven rico? ¿Se acuerdan? Él lo guardaba todo, desde su niñez, su juventud. Pero un solo mandamiento fue suficiente para que se metiera al infierno y ya no saliera. Y por uno que fue el egoísmo, la avaricia, el tener, ahí están las consecuencias. Ahorita está lamentándose y llorando en el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí nomás por eso? Pues por una cosa nos hacemos transgresión de toda la ley. Dice así, Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por eso Isaías dice que muestra que nuestra mejor obra son tan desagradables como trapos de inmundicia. ¿Verdad? Ay, no, yo le ayudo a la gente, no, yo hago esto, no esto, yo doné, yo aporté, yo le di de comer a este pobre, yo le di esto. No, como seres humanos es nuestra obligación ayudarnos unos a otros. ¿Sí? Pero hay gente que ¿por qué creen que está el grupo que siempre se ha conocido a las monjitas? Porque ayudan, porque esto, ¿verdad? No es que las hermanas monjitas me ayudaron, o el pastor me ayudó, o el hermano esto. Hay mucha gente que piensa que por obras, hacer buenas obras de caridad, se van a salvar, pero no es así. Porque entonces ¿para qué hubiera venido Jesús? Hubiera mejor dado el bien a toda la gente y ya, ¿verdad? Pero no fue así. Entonces, si bien, fíjate, dice en Isaías 64:6, dice que si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, dice, y caímos todos nosotros como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como vientos. Por esta razón, el hombre está bajo pena de condenación eterna y necesita urgentemente la salvación que solo es a través de Cristo y lo puede obtener nada más en Dios. Porque ¿se acuerdan que en Romanos, yo te lo voy a leer, Romanos 3:23 y 25, dice así, por cuanto todos, está diciendo todos pecaron y están destituidos, están fuera de la bendición de Dios, fuera de la protección de Dios, fuera del paraíso, fuera de la eternidad, fuera de los cielos nuevos y tierra nueva. Están destituidos de la gloria de Dios. Y luego viene una coma y dice, siendo justificados, siendo perdonados gratuitamente. Gratuitamente, la salvación la da Dios gratuitamente. Por su gracia. ¿Qué es su gracia? Es una oportunidad que no mereces. ¿Sí? Es una oportunidad que no mereces. La gracia es una oportunidad que te dan que no mereces. Sea totalmente, dice aquí, por su gracia. ¿Mediante qué? Mediante. O sea, tienes esa oportunidad que no mereces porque Cristo vino a morir por ti en la cruz. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Dios, a quien el Padre puso a su Hijo como el Cordero para sacrificar y perdonar a todo el mundo entero. Oye, qué corazón tiene el Padre de dar a su único Hijo. Imagínate, ¿daría usted a su primogénito para que lo pusieran en una plaza, lo desnudaran y le dijeran lo que no, y él no hizo nada más que ayudó a la gente? ¿Pondrías a tu hija ahí realmente que la golpearan, la escupieran y le hicieran, la maltrataran y le hicieran de cosas? Por eso les digo algo, ya es importante tomar en cuenta lo que Cristo hizo por mí. Porque como tú, ser humano, como padre, como madre, tú no expusieras a tu hijo que le hicieran todo lo que le hicieron a Jesús. Por eso se les dicen, reconcíliense, vamos a agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque no se merece que le sigamos también ofendiendo nosotros. O sea, es importante razonar y valorar lo que Él hizo por nosotros y ponernos, ahora sí voltear la moneda. ¿Qué pasaría si fuera tu hijo? ¿Cómo sintió María cuando estaban viendo a su hijo golpear? ¿Cómo sintió los hermanos de Jesús cuando vieron todo lo que le hicieron? Por eso es importante que el evangelio es un culto, es un culto racional.
que razones y digas, ya basta, esto no es sentimental, este es raciocinio. Y mi Dios, mi Salvador, quien me tiene ahorita por su misericordia, no merece que yo le siga ofendiendo. Pero está en uno, por eso Dios nos da esa libertad para que lo decidamos, porque no todos es la fe, no todos entienden. El evangelio les es locura, el evangelio les es, eso es para la religión, eso no es para mí. Por eso dice aquí que estamos todos destituidos de la gloria de Dios, pero gracias a la intervención del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces entendamos claramente, te comentaba que dice que mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados de nosotros. Y esta palabra y este evangelio es muy sencillo. Contrario, fíjate, contrario a cualquier pensamiento de superioridad, el hombre es el ser más necesitado en este mundo. Pero pudiera priorizar en su lista la necesidad que diríamos que el hombre tuviera. Número 1, que el hombre necesita la misericordia de Dios en cada aspecto de su vida. Número 2, el hombre necesita conocer a Dios por medio de Jesús. Por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque a quien ofendimos, al que dio su vida por nosotros, fue Jesús. Si hubiera sido al Padre, hubiéramos dicho, Padre, perdónanos, Señor, Padre, esto. Pero fue a Jesús que dio su vida. A Él le merecemos respeto, le merecemos honor, le merecemos inclusive, ¿saben qué? El tiempo que a veces es perdido, el tiempo que le dedicamos a otras cosas, que no edifica nuestra alma, que no trae paz, que no trae tranquilidad. Número 3, necesita ser salvo del infierno por medio de Jesús. El hombre necesita. Ahora la pregunta que te quiero decir el día de hoy, ¿puede el hombre vivir sin Dios? No, claro que no. Ahora, contrario a lo que han afirmado muchos ateos y los agnósticos a través de los siglos, dice que el hombre, fíjate, esa gente, el hombre no puede vivir sin Dios. El hombre puede tener una experiencia mortal sin reconocer a Dios, pero no sin Dios. Lo reconocemos a Jesús como el Creador. Dios originó la vida humana. Por Dios estamos aquí. No somos una mera casualidad de que, es que no lo teníamos pensado. Eso piensa la gente, nuestros padres. Pero como el Creador, Dios originó la vida. Decir que el hombre existe independientemente de Dios es como decir un reloj que puede existir sin un relojero que lo fabricara. También, o que un escritor pueda existir sin un escrito. Pues, ¿cómo? Ahora, gracias a Dios debemos nuestra existencia al Dios en cuya imagen fuimos hechos. Nuestra existencia depende de Dios, ya sea que reconozcamos su existencia o no. Al fin de cuentas, el hombre se muere y lo primero, hay un dolor que está la persona muriéndose, está Dios, ayúdame Dios. En los hospitales no hay ateos, porque ahí empiezan a clamar ahí a Dios. Porque todo ser humano tiene grabados los mandamientos del Señor en la mente y en su corazón, dice él. Y todo ser humano que viene a esta vida, a este mundo, el que no quiera y no reconozca, reconoce a Jesús. Y le pide y clama a Dios. Porque sabe que hay un ser supremo más allá, más allá que puede hacer todo lo imposible, lo hace posible. Amén. Él es la vida. Tenemos que entender que Jesús es la vida. Y toda la creación subsiste por el poder de Dios. Aún aquellos que rechazan a Dios reciben su sustento de Dios. Porque miren, la gente dice, no, los que son egoístas, los que son rencorosos, los que son así, dicen, no, por mí tengo esto y esto y esto y esto. No, es que es por Dios. No, por Dios, no, por mí. ¿Y qué tan ciegos están? Que no saben que Dios es el que permite que lata su corazón, que lo levante, porque si le da una embolia ya no va a trabajar como normalmente.
¿verdad? Entonces, aunque aquellos que rechazan a Dios reciben su sustento de Dios, que hace salir, la Biblia dice que hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos, hace llover sobre justos y sobre los injustos. Pensar que el hombre puede vivir sin Dios es suponer que un girasol puede vivir sin luz y una rosa sin agua. ¡Qué locura! Ahora, como el Salvador que es nuestro, como el Salvador, Dios da vida eterna a aquellos que creen en Él. Él dice, si tú crees en mí y te vuelves de tus malos caminos, yo te doy el perdón y la salvación. Oye, qué Dios tan bueno. Jesús vino, ¿para qué? Para que pudiéramos tener vida y vida en abundancia, vida completa. Por eso existen los cantos muy hermosos. Hay un canto que me encanta mucho que dice, razón de vivir, me diste cuando ya no tenía, extendiste tu mano cuando el mundo me abandonó, me diste alegría cuando antes solo había amargura. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama en el desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Él nos escogió, valoremos eso. Llevemos presente eso y que mi razón y mi oler, mi existir, mi caminar, mi esto sea para Dios, porque antes nuestros instrumentos eran dedicados al diablo, ahora son instrumentos del Dios vivo. Con nuestro testimonio vamos a predicar, con nuestro testimonio le querrás hablar, etcétera. Pero si tú tienes un buen testimonio, la Biblia dice que a fuerza vas a seducir a tu marido, a tus hijos, a quien sea. Por eso es bueno agarrarse de la roca que es Cristo Jesús, que es algo firme, para que nada te mueva. Te diga el marido, te diga a tus hijos alguien un desprecio y tú como estás en la roca, ¿verdad? Hoy sientes, pero viene el Espíritu Santo, el Consolador, y dice, yo estoy contigo. Ellos te rechazan y te dicen lo que es, para mí eres hermosa, para mí eres todo. Ellos no te quieren, mira cómo te tratan, para mí eres todo, ven conmigo, yo soy la roca, yo te sostengo. Pero a veces como andamos, pero es complicado porque como andamos por vista naturalmente, ¿verdad? Pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, a veces se nos olvida que Cristo está con nosotros a un lado y nos basamos, le prestamos 2 oídos más para la conversación de una boca que no tiene a Cristo en su corazón. Y esas palabritas ya te están hiriendo cuando hay muchas infinidad de citas en la Biblia donde dice, yo estoy contigo hasta el final. Por eso cantamos, vivir por fe y no por ver, entiéndelo. Si tú batallas en esa área, cántalo, grábate ese canto. Por fe, profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad en la vida de los fieles que Él llamó a vivir por fe y no por ver. Por eso está esa lucha también espiritual. Porque por un lado está Dios ayudándonos y por el otro lado están los ecuaces, los espíritus de los hombres, del espíritu de Satanás en la vida de los hombres que no tienen a Cristo en su corazón. Y los usan y te hablan ni directo y te hacen pisotear como una cucaracha. Pero Dios te dice, yo estoy contigo, levántate. ¿Estamos entendiendo? O sea, Jesús vino para dar y para que pudiéramos tener vida en abundancia. A todos los que ponen su confianza en Él se les prometió vivir una eternidad con Jesús. Ahorita estamos sufriendo calor y que ya andan haciendo todo lo posible para corrernos al mercado a mi esposa y a mí. Ya nos quieren correr. Están haciendo muchas cosas malvadas y perversas, pero miren, hay otra gente que ve nuestros testimonios. De veras, ya nos dieron según un lugar fijo para trabajar, ya nos van a quitar. No sé dónde nos van a poner. No nos quieren. Pero ¿quién nos puso ahí? Nos puso el Señor. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tenemos que entender claramente que para nosotros, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos en las manos. Yo estoy en tus manos, Señor. No estoy en las manos del mundo ni del enemigo. Entonces, amados, sin Dios el hombre solo tiene una vida física. Y Dios les advirtió, inclusive a Adán y a Eva, que en aquel día que ellos rechazaron, desobedecieron, ciertamente les dijo el Señor, morirán. Morirán. O sea, ya no van a tener mi favor, mi ayuda. Oh, si hubieras atendido a Adán y Eva, fuera entonces otra historia de la humanidad. Entonces, mis amados, ciertamente ellos sí morirían. Como sabemos, por ejemplo, ellos, Adán y Eva, desobedecieron, pero no murieron físicamente, ¿estás de acuerdo?
no murieron físicamente ese día, sino que murieron espiritualmente y algo dentro de ellos murió, ¿sí? Murió realmente, y la vida espiritual que habían conocido, la comunión con Dios, la libertad de gozar en su presencia y de todo lo hermoso que había creado Dios, que disfrutaran ellos, ¿verdad? Su pureza, su alma, todo se les acabó. Adán, quien había sido creado para vivir en compañerismo con Dios, fue maldito con una existencia completamente carnal. Lo que Dios había planeado, fíjate, para ellos, ¿sí? Lo que Dios había planeado que fuera del polvo a la gloria, ¿sí? Ese era el propósito. Ahora debería ir del polvo al polvo. La idea era que te hice para que fueras mío, pero por cuanto desobedeciste, pues de ahí de polvo eres y polvo te convertirás. Y es así. ¿A poco no morimos y miren, se descompone nuestro cuerpo y al polvo volvimos? Y el alma será recogida a Dios para bendición o maldición. Entonces, al igual Adán y Eva, en la actualidad el hombre sin Dios aún funciona en una existencia terrenal, ¿sí? Imagínense, el hombre trabaja, dice Salomón, ¿de qué le sirve ganar el mundo entero y se pierde a sí mismo? El hombre trabaja, elabora su tierra, saca el fruto, lo vende y comen y ya. Hasta ahí se acabó. Sale desde la mañana y entra en la noche y todo es vanidad, todo es rutina. Sin Dios es muy horrible. ¿Por qué crees que la gente, nuestros familiares que trabajan, llegan con malhumorados, llegan llegan otro? ¿Por qué? Porque sin Dios es muy horrible. Es digno de tener compasión. Y te ven a ti, y te voy a decir una cosa, hasta guerra te pueden hacer. Les molesta tu presencia. Como lo han hecho, no han hecho a nosotros. No han hecho. Pero ¿a qué voy con esto? Amado, nuestras manos están en las manos de Dios. Y después de todo eso, fíjate, hay goce, hay placer en esta vida, pero incluso esos placeres y disfrutes que la gente tiene, nuestros familiares, amigos, etcétera, no se puede recibir completamente sin una relación con Dios. Todo es artificial. Ya me depositaron el aguinaldo. Todo bien contento. ¿Cómo estás? ¿Quieres un refresco? ¿Quieres algo así? Pero nomás no hay. Estás en una miseria, todo lo que da. ¿Por qué? Porque el hombre depende de lo que ve y nosotros no, de lo que no se ve, que es Jesús. Algunos que rechazan a Dios viven vidas vivas, fíjate, viven vidas de regocijo y de diversión. Tú dices, qué bonita su casa, qué bonito carro, ay, qué bien se viste. Así vive la gente de diversión. Su búsqueda carnal parece haber reducido en una existencia despreocupada y gratificante. Pero déjenme decirle que la Biblia dice que hay ciertas medidas de deleite, ¿sí?, que se obtienen del pecado, ¿sí?, que se obtienen del pecado. Y el problema es que esos pecados y deleites son temporales. La vida de este mundo es corta, es como la neblina, ¿sí? Tarde y temprano, las personas van a perecer, les va a pasar algo. El Señor que está tome, ya tiene años, sus consecuencias las va a tener, va a caer al hospital, vámonos, ya se murió. ¿Por qué? Porque ya no tiene ni riñones, no tiene nada, todo se quemó por dentro, el alcohol. Como en la parábola del hijo pródigo, ¿sí se acuerdan la parábola del hijo pródigo? Que el jovencito encontró su placer en los placeres mundanos. Y fue ese joven insostenible, él dándose rienda suelta. Sin embargo, todo el que rechaza a Dios es un buscador de placeres vacíos. Hay mucha gente no salva, no convertida, que aún así vive vidas sobrias, disciplinadas, vidas plenas y felices. Y la Biblia presenta ciertos principios morales, ¿sí?, que benefician a todo este mundo. Por ejemplo, la felicidad, ¿sí?, la honestidad. Hay gente que es muy honesta, le puedes dejar un billete, le puedes dejar, es muy honesta, respetuosa. Gente pulcra, gente con buenos hábitos, con buen carácter, ¿sí? Gente con muy buena fidelidad, honestidad y autocontrol, etcétera. Pero de nuevo el problema es que sin Dios el hombre solo tiene este mundo. ¿Para qué? Para pasar por esta vida tranquilamente. Ellos
no es garantía de que estén listos para otra vida. Ellos, ay, murió, pero era bien buena, nada más le faltaba a Dios, era bien idólatra, pero le faltaba a Dios, ayudaba a todo el mundo, pero le faltaba a Dios, pero sin Dios está vacío. Sin Dios se va con el Dios que sirvió. Ve a servir a aquel allá fue tu Señor, decía un canto. Ay, pero era bien buena, pero hacía de comer esto, lo otro, no hombre, de veras, hasta leía la Biblia así. Miren, podríamos tener muchos hábitos muy hermosos. Podría ser hasta la María Teresa de Calcuta, en Biblia a todo color. Podría ser hasta el discípulo más angelito, pero si no tenía comunión con Dios, ni oración, ni lectura, ni se congregaba, porque decía, yo no necesito congregarme, porque el Espíritu de Dios está conmigo y no necesito. No, esas personas sin Dios, porque Dios da mandamientos. Congrégate, búscame. Mira cuán bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Hay muchos textos que Dios nos dice, ¿verdad? Separado de mí, nada podemos hacer. Entonces, si no, podrás tener y puedes cambiar, ya no dices maldiciones, ya aciertas el evangelio verdadero, lo predicas, pero si no tienes a Dios en tu vida, viene a ser como metal que retiñe, címbalo resonante. Entonces tenemos que entender, pasar por esta vida tranquilamente no se garantiza de que estemos listos para la otra vida. Podemos ver la parábola del rico, ¿verdad? El encuentro de Jesús con el joven rico también. Son ejemplos. Ahora, sin Dios el hombre está incompleto. Aún en su vida mortal el hombre no está en paz con sus semejantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está en paz consigo mismo. Cuando no está él en paz consigo mismo y no tiene a Cristo en su corazón, ¿verdad? No puede estar en paz con él. Si no está en paz con su Creador, que no está en su corazón, con los que están, no está en paz tampoco. El hombre está inquieto. El hombre consigo mismo está inquieto. Ay, es que me siento sola. Ay, ya quiero salir, quiero ir a la playa, quiero salir de viaje, Amado, cuando Cristo viene en nuestro corazón, Él viene. Si tanto tienes ganas de estar en el mar y estar fresco, Él viene, dice que Él es como río de agua viva en medio de sequedad. Amados, miren, muchos no tenemos la fortuna de conocer la playa, de salir de vacaciones, pero algún día, mira, las vacaciones vas una semana, 2 semanas y regresas, y una eternidad con Cristo es una eternidad en donde no habrá llantos, no habrá tristeza, no habrá que pagarle una mueblería, no habrá que pagar agua ni luz, no habrá que estar así con afán y preocupaciones y ansiedades como lo estamos. Por eso decía Pablo, amados, aguanten, porque esta leve tribulación es momentánea y pasajera. ¿Cuánto tiempo, Señor? Las que sean, pero agárrate de mí, porque separado de mí no vas a poder hacer nada. Separado de mí serás como las hojas que van de un lado para otro. Serás como una nube sin agua, llevado por cualquier viento de cosas en este mundo. Entonces los buscadores de placeres a través de la historia, fíjate que han encontrado una y otra vez que las diversiones temporales en la vida dan paso a una desesperación más profunda. El sentimiento persiste en que algo anda mal, es que no me siento bien. Miren, yo conocí ricos, pero ricos de dinero, y viajaron a todo mundo, fueron a Israel, fueron a Italia, fueron a ver el Coliseo Romano, fueron a Cancún, fueron a África, fueron a Brasil y esto y lo otro, pero dicen, pero no, hay algo que me hace falta. Pero a veces el orgullo y las apariencias terrenales, ¿verdad? Se les hace que es un monstruo más grande y no pueden ver la luz que es Jesús. El rey Salomón, tenemos un ejemplo, se entregó a la búsqueda de todo lo que ofrece este mundo, todo lo que tiene este mundo, y escribió sus resultados en el libro de Eclesiastés. Salomón descubrió que el conocimiento por sí mismo es vano. O sea, de nada sirve conocer el verdadero evangelio si no has hecho lo que Cristo dice que lo hagas. Satanás sabe más que usted y que yo. ¿Sí? Pero eso no nos va a llevar, el saber el verdadero evangelio y qué es lo que tenemos que hacer y no lo has hecho, eso no te va a llevar al cielo. Al contrario, entre más palabras sabes, más azote recibirá. En aquel día Coré y Abiram, en aquel día muchas personas se van a levantar en el día de juicio, diciendo, si tú sabías, ¿por qué no lo hiciste? Y vas a verte como el joven rico. Dirás tú, ahorita dices, ay, qué feo el joven rico, ¿cómo por eso? Pues bueno, ¿y por qué
por qué no dejas tú lo que tienes que dejar. ¿Se te parece injusto lo que hizo el joven rico? Pues también injusto porque no estás arrepentido, no te has entregado tu vida a Cristo como debe ser. Es lo mismo, como dicen, la misma gata revolcada. Pero lo queremos disfrazar, ¿por qué? Porque nos comparamos. Yo no soy como él. Cuando Dios dice que por una cosa nos hacemos transgresión de la ley. Entonces podemos ver que el materialismo es vanidad, ¿sí? Y las riquezas son efímeras. Se esfuman las riquezas. Dice la Biblia, no hagas tesoros en la tierra, en donde la polilla y el orín corrompe, y en donde ladrones minan y hurtan, sino haceo tesoros en los cielos. Salomón concluyó que la vida es el regalo de Dios y que la única manera sabia de vivir es temiendo a Dios. Vamos a leerlo, por favor. El 3, 12 y 14 de Proverbios. No, ¿de qué era? Perdón. Eclesiastés, perdón. Se me fue. ¿Ya lo tiene? He aquí, dice aquí. He entendido que todo, dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre todo aquello que no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman ¿quiénes? Los hombres. Aquellos que fue y ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaurará lo que pasó. También habla en este, se me hace que sí, se me hace que es este, el Eclesiastés 12:13, vamos a 12:13. Fíjate lo que dice. El fin de todo lo que hemos escuchado, el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda ¿qué? Sus mandamientos. Porque esto es el ¿qué? Del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Dios es bien bueno, mis amados. Y Él lo único que quiere es que verdaderamente entendamos que todo lo que hay debajo del sol es vanidad. Todo lo que hay aquí debajo del sol es vanidad. Ahora, en otras palabras, ponga atención. Hay más por qué vivir que la dimensión física. Jesús enfatizó este punto cuando dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, no es el pan material el que está hablando, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios que habla de lo espiritual, lo que nos mantiene vivos. Si no comemos, ¿qué pasa? Nos debilitamos. Oigan, si no comes una vez, un día, si no comes 2 días, 3 días, ¿cómo te vas a sentir? Débil. ¿Y qué es lo que va a empezar a roñir? El estómago, ¿verdad? Eso quiere decir que Dios ha puesto eternidad en nosotros y ha puesto un alma, un espíritu. Cuando dejamos nosotros de comer físicamente, empieza a tener dificultad nuestros organismos, estómago. Esto quiere decir que el espíritu está pidiendo de Dios, pero la carne no quiere. Entonces, no es el pan material, sino el pan de la palabra de Dios, el espiritual. Y lo que nos mantiene vivo. Es inútil que busquemos dentro de nosotros mismos la cura para todas nuestras miserias, ¿sí? Y el hombre solo puede encontrar vida y plenitud cuando reconoce a Dios.
Cuando uno va y se quebranta a Dios y dice, Señor, ayúdame, viene Dios y se apiada de nosotros. Sin Dios, el destino del hombre es la muerte. El hombre sin Dios está espiritualmente muerto. Muerto espiritualmente. Por eso le hablas de Dios y te dice, no, doña, no, usted es tu religión y yo la mía. O sea, no estás hablando de nada, estás hablando de Dios. Él dice creer en Dios, Él dice creer en Guadalupe, Él dice creer en San Judas, Él dice creer en X, Y y Z, ¿verdad? Que según son santos de Dios para ellos. Entonces, ¿por qué te enojas si te voy a hablar de Dios? ¿Por qué? Porque tienen demonios. Porque dice la Biblia que los demonios escuchan el nombre de Jesús y tiemblan. Por eso te rechazan. Pues sí, hombre, ya sé, ya, no me digas, ya lo sé. ¿Por qué? Porque el diablo está en sus corazones, por eso te rechazan. Pero es digno de tener compasión. Y tú no ceses de hablarle si es tu esposo, si es tu hija, si es tu esposa. ¿Por qué? Porque le vas a hablar a su alma, no a su presencia física. Porque la palabra de Dios va a llegar a su corazón. Así como el predicador llega a sus oídos y el Espíritu Santo va a llegar a tu corazón. Así es lo mismo. Entonces por eso tenemos que entender claramente que el hombre sin Dios está muerto espiritualmente. ¿Sí? Cuando su vida física se acabe, él enfrentará una muerte continua, la eterna separación de Dios. En la narración de Jesús sobre el hombre rico y Lázaro, ¿te acuerdas? ¿Viste esa historia? ¿Sí? El hombre rico vive una vida sustentuosa, de comodidad, sin pensar en Dios, mientras que Lázaro sufría a través de sus enfermedades. ¿Sí? Y es después de la muerte que ambos hombres comprenden la gravedad de la dimensión de la realidad de lo que es que cada quien tomó su vida. Entonces él se dio cuenta demasiado tarde, ese rico, de que hay más allá de la vida. Cuando se muere uno, la búsqueda, hay una eternidad. Mientras tanto, Lázaro era confortado en el paraíso. Y para ambos hombres, la corta duración de su existencia terrenal, ¿sí?, se vio en esa comparación en el estado eterno de sus almas. ¿Dónde estaba uno y dónde estaba el otro? El hombre es una creación única. Única. Y Dios ha puesto el sentido de la eternidad en nuestros corazones. Y ese sentido del destino eterno solo lo podemos encontrar, su realización en Dios mismo. Sin Dios hay un motivo de vivir. Sin Dios, ya que vine, crecí en no, pues no tengo nada. Sí, pues tienes techo, tienes todo, pero el diablo así pone una venda para quejarnos. Cuando si viéramos otra gente está peor que nosotros. Entonces, ¿cuál fue el tema el día de hoy? Valoricemos la persona de Jesús en la vida de nosotros y en la vida de los que no están con nosotros en Cristo Jesús. Cuando tú regreses a tu casa, ve la expectativa y lejos de ver otra cosa con tus seres que amas y quieres y vives, que te venga una compasión por orar por sus almas, porque es horrible estar sin Dios. Soledad, tristeza, bipolaridad, a veces cariñoso, a veces irritante, hasta para allá, mucha exigencia. Cuando no está el amor de Cristo, todo le estorba. Busca con quién salir, amistades, despejarse, porque, no, estar encerrados, el trabajo y luego la casa y luego seguir aquí, no. Pero cuando uno tiene a Cristo en su corazón, todo le haya un buen sentido. Y no se queja. Cierra tus ojos, por favor. La cámara. Bendito sea, Señor Jesús. Qué horrible es estar sin Dios. Si tú estás conociendo de Cristo, si estás conociendo del Señor, yo te invito a que valores
Que le dé gracias a Dios porque se fijó en ti. Ahora que regreses a casa y veas a tu hija, a tu hijo, no les digas nada, cárgate. Reconcíliate primero con Dios, ¿verdad? Y cárgate por ellos. Y di, Señor, ellos no tienen lo que yo tengo. Tenga misericordia de ellos. Es horrible vivir sin ti, Señor. Es horrible estar sin ti, Señor. La gente de nuestros tiempos no sabe lo que es el amor. Estar sin Dios, vivir por vivir, qué horrible. Ir, trabajar y no ves nada. Te damos gracias porque has tenido misericordia de nosotros, Jesús. Gracias, Señor, porque ¿qué hubiera sido, Señor, si no te tuviéramos a ti, Señor? Dale gracias a Dios porque se fijó en ti. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero. Pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Me diste alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo.
sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias a Dios porque se fijó en nosotros. Alíñate. Si crees que te estás desviando, alíñate, confía en Él. Él nos va a ayudar a seguir adelante, ¿verdad? Tenemos un Dios muy, muy grande. Maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Tenemos un Dios muy, muy grande. Maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Él nunca, nunca nos deja. Siempre con nosotros está. Él nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá. Gloria a Dios, le damos a Él, ¿verdad? Señor, gracias porque hay un pueblo que te ama, Señor. Somos una manada pequeña que hemos decidido servirte a ti, agradarte a ti, vivir para ti. Esperamos y anhelamos tu venida, Jesús. Permítenos a ser obedientes. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Decían los discípulos a Jesús: ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Amén. Gracias, Señor.